de transformación digital, eh, que también vamos a estar aclarando dudas dentro de este proceso. Así que agradecemos nuevamente la participación y lo que necesite, estamos disponibles y también a escuchar ahora la grata presentación de César. Bien, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas todos. Vamos a iniciar la segunda parte, pero para el que no estuvo, el que no vio el video, voy a partir con un resumen. Sí quiero hacer un paréntesis antes de comenzar. Lo primero, en el chat les envié una URL que está relacionada con el servidor Fire que el equipo de HL7 levantó para que a partir de ahora, al final de esta clase, ustedes ya puedan empezar a jugar con él. Es un servidor que está abierto. Eso quiere decir que ustedes, después de lo que veamos hoy día, van a poder pegarle con algunos recursos, leer recursos, practicar con este servidor para que se preparen para la hackathon. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, lo que nosotros estamos viendo en el taller anterior y en el día de hoy, está relacionado con lo que pasa una vez que el usuario hace uso del front. ¿Qué es lo que su cliente tiene que hacer para poder conectarse efectivamente con el servidor Fire y desde ahí poder negociar y hacer las transacciones correspondientes según los casos de uso que están estipulados en la guía de implementación, que es una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Otra cosa es cómo ustedes levantan apropiadamente ese front y cómo cumplen con algunas características de seguridad. En este caso, va a haber seguridad implementada durante la hackathon, perdón. Y lo que estamos trabajando es en levantar un servidor OAuth 2, que es nativo de REST y por consiguiente le pega muy bien al uso de Fire, con el objetivo de poder tener este uso apropiado de seguridad, cosa que los que se conecten durante la hackathon sean aquellos que efectivamente tengan los permisos para hacerlo y lo sepan utilizar correctamente relacionado más desde la capa de conectividad hacia arriba, hacia la capa de seguridad, hacia la capa de la aplicación misma donde ustedes tienen que desarrollar el front. Eso es lo que van a ver con la gente de AWS la próxima semana. Le van a mostrar las herramientas que AWS brinda para poder hacer bonitos front y además el cómo se van a poder conectar efectivamente con el servidor de seguridad. Y lo que estamos viendo nosotros es la capa de más abajo, cómo se hace la transacción definitiva con la información, con los recursos en este caso, para que se entienda un poco la capa. Que hagan esta capacitación con la gente de AWS es una oportunidad para que conozcan herramientas, para que abran su horizonte, lo cual no quita el hecho de que si ustedes el día de la hackathon quieren usar otras herramientas para poder hacer su front, ningún problema. No me ¿Ya? funciona el altavoz. Así lo voy a hacer. Sí, ahí por ahí voy a mutear a alguien que está por ahí con el micrófono abierto, lo cual tampoco quita que si por alguna razón ustedes quieren interrumpir lo que yo estoy diciendo porque tienen alguna duda, abran micrófono, interrúmpame para que podamos iniciar la discusión. Bien, dicho todo eso, entonces voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen muy breve para adentrarnos en lo último que nos faltó desde el punto de vista conceptual para comprender bien el estándar. Así que voy a compartir toda mi pantalla. Es más fácil compartir toda la pantalla y vamos a irnos entonces a acá. A esto y aquí voy a hacer un resumen rápido, solamente para conceptualizar. Fire es un estándar nuevo que nace, nuevo en realidad, porque nace el año 2011 y lo que hace es que se apropia de la arquitectura de conectividad que usa hoy día la HTTP, o sea, la red en general. Y por lo tanto tiene toda la versatilidad de la rápida implementación de sistemas, dado que ocupa estas mecánicas de arquitectura llamadas REST. Y bajo esa condición tiene obviamente algunas características de cómo hace las transacciones. En general, la R viene de resource. Eso quiere decir que las unidades de información que se intercambian cuando ustedes hacen normalmente cualquier tipo de conexión a nivel de interfaz o a nivel de conectividad con algún sistema, con algún servicio, se transa en base a unidades de información llamadas recursos. Es lo que hace Fire. Fire dice, muy bien, vamos a hacer recursos para todos los objetos que en la realidad están disponibles en SAP. Lo vamos a convertir entonces en estos modelos de datos. ¿Cuál es el problema que tiene REST? Porque REST de por sí no es interoperable, es porque yo podría confeccionar un recurso para lo mismo con un modelo de datos distinto a cómo lo confecciona otra persona. O sea, yo les digo, ustedes confeccionan un recurso, qué sé yo, agenda, zócalo de agenda, y cada uno de ustedes podría modelar ese modelo de datos que identifica un zócalo de agenda de manera distinta como lo hago yo. Y por lo tanto, cuando cambiemos la información, eso va a implicar que
no va a ser compatible. Necesito que me sueltes todo porque está muy complicado de soltarlo. Yo lo suelto acá y después viene una clase. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, dado eso, es que lo que hace Fire es que normaliza la forma como estos modelos de datos tienen que ser. O sea, le dice al medio que no hay, la única forma con la cual, la forma estándar con la cual cada uno de estos modelos se lleva a cabo, cada uno de estos modelos son, es la que está citada del estándar. Y por lo tanto ya no existe la imaginación para que yo, por ejemplo, haga un recurso medicamento con un modelo de datos distinto a como ustedes lo planifican. Bien, esa es un poco lo que hace Fire. Esa es la forma como estandariza Fire los recursos y los modelos de datos. Obviamente que Fire como estándar es mucho más allá que solamente un modelo de datos. Mucho más allá que es un modelo de datos y es un modelo de cómo las transacciones tienen que llevarse a cabo. Estoy en la casa esta semana, así que ando con amigos, por favor. Ok, dicho eso, aquí lo que tengo en instancia, en la primera instancia, es cómo es un recurso al desnudo, genéricamente hablando. Un recurso se compone de 4 secciones. La sección número 1 es que está en XML. La REST obviamente permite que usted pueda guardar un recurso en XML, en TTL, en JSON, en otra forma casi transparente, la forma como yo expreso ese modelo de datos para poder transportar. Aquí tenemos un recurso al desnudo en formato de XML y está compuesto de 4 partes. La parte número 1 es la identidad de ese recurso, porque la gracia que tiene REST es que cualquier recurso puede ser alcanzado conociendo su identificación en la red. Y eso se hace mediante una identificación que el servidor le coloca al recurso cuando lo almacena. Y eso queda guardado aquí en la metadata. En este caso se llama glossy, esa es su identificación. Si yo conozco la URL del servidor y conozco la identificación del recurso, entonces, en ese caso, yo puedo identificar ese recurso porque compongo la URL del servidor con la identificación del recurso y lo puedo alcanzar. Esa identificación se denomina URI, Unique Resource Identifier. Esa es la forma como ustedes hacen HTTP todos los días. Y la forma como se negocia con las APIs, para los que son más computines y han trabajado con esto antes. Aparte de eso, en la metadata se agrega un par de informaciones más, son muchas las que se pueden agregar, pero en el estándar se agrega la fecha sobre la cual el recurso crea este recurso, perdón, el servidor crea este recurso, y la segunda es la versión del recurso que vamos a ver hoy día porque es importante. La segunda sección es la que ustedes ven aquí más en rosadito, está relacionado con la parte legible del recurso. ¿Por qué pasa esto? La gracia de un recurso Fire es que no solamente sea altamente computable, sino que además sea altamente legible por el ser humano. Y por lo tanto, lo que hace el servidor Fire es que cuando recibe el recurso con toda su información, genera automáticamente en un formato HTML una información legible para que cuando alguien pueda ver el recurso desde un servidor, desde un front, de donde sea, solamente tenga que leer esa sección para poder mostrarlo en pantalla. Y no requiere el tener que guardar toda la información que está por debajo. No requiere que, en este caso, por ejemplo, el cliente, la aplicación de ustedes, cuando quiere mostrar un recurso en pantalla, la parte legible, tenga que explorar todos los elementos y confeccionar un texto para que pueda ser legible. Sino que simplemente lo saca de acá, lo cual le da, obviamente, una facilidad para el desarrollo de las aplicaciones correspondientes con este estándar. La tercera sección de este recurso desnudo tendría que ser la que ustedes ven aquí, también un rosadito un poco más tenue, son las extensiones. Y yo les comenté, hoy día vamos a ver un poco más de extensiones, yo les comenté que el estándar, como cualquier estándar de integración de datos, está hecho para que sea genérico. Sin embargo, eso no apunta al hecho de que hay algunas cosas que son propias o muy culturales de algunos casos de uso. Yo, la sesión anterior, les puse el ejemplo de las patologías que son de tipo GES. Cuando yo indico que este diagnóstico está relacionado con una patología de tipo GES, eso es propio de Chile. Por lo tanto, el estándar no va a tener considerado eso dentro de cómo plantea el formato del modelo de datos para diagnóstico o lo que sea. Como eso no basta, el estándar está consciente de que eso no basta, se considera que cumple con el 80% de las condiciones de cualquier caso de uso a nivel internacional, pero hay un 20% que no, como el que les acabo de indicar. Cuando eso pasa, igual así se puede ejecutar ese elemento de datos que yo quisiera agregar mediante la extensión. O sea, yo puedo crear trozos o Fire que se las agrego a los recursos cuando lo adecuo a mi caso de uso específico. Finalmente, que en la última parte es como está el recurso con todos sus datos, como el modelo de datos que lo voy llenando con información. Ese es un recurso al desnudo.
Bien, y yo les mostré el cómo uno, en la siguiente etapa, yo les mostré, mediante el mismo estándar, cómo uno eventualmente podía comprender la estructura de un recurso específico dada por el estándar. Lo que ustedes ven en pantalla acá es el recurso paciente, miento, soy un mentiroso. Es el recurso practitioner, que está enfocado a determinar cómo es un actor prestador de salud. César, ¿Sí? César, ¿Aló? César, ¿Te ¿me escucho? escuchas? Muy bien. Es que, es que escuchamos un poco raro. ¿Estado? Sí, Voy a bajar mi cámara para que se no, vea mejor. sí, eso. La Total, otra vez apagaste sí, la cámara. no, no se pierde No es más. que no queramos verte, Creo, creo que la pero, grabación va a quedar mejor sin mi rostro. pero estaba medio cortado. Ya, igual, Eso. Gracias. si persiste el daño en el audio, me avisas. Ya, te vamos avisando. Gracias. Voy a revisar en todo caso en qué red estoy. No, estoy bien, estoy en la red que tengo justo al lado. Y debe haber sido por la cámara. Ya, entonces, continúo. Entonces, cuando uno va al estándar, aquí yo tengo abierto dentro del estándar un modelo de datos específico, que es el modelo de datos de un prestador individual, ya que puede ser cualquier tipo de clínico que esté participando activamente desde la acción clínica sobre el paciente. Y cuando yo veo un modelo de datos relacionados con FIRE, todavía se escucha cortado, esto fue recién el mensaje. 39, yo no veo la hora. Sí, justo ahora. Ya, voy a tratar de ir un poquito más lento, por si acaso hay ruido ambiente que esté complicando la conexión. Si persiste esto, me avisan, cambio de host y yo reinicio mi conexión. Así que avísenme si persiste la. Entonces, cuando tengo un recurso y el estándar muestra cómo es este recurso, tengo varias formas de observarlo, que son todas las que ustedes ven aquí arriba. ¿Ya? Pero la más fácil de observar es la que les estoy mostrando aquí, que tiene un formato de taxonomía. Y lo que me dice es, sobre el modelo de datos, en este caso de un prestador, cuáles son los elementos de datos en la primera columna que lo caracterizan. ¿Ya? En este caso me dice un practitioner, tiene eventualmente un elemento que es identifier, tiene un elemento que es activo, tiene un elemento que es nombre, en fin, ahí están todos los elementos que caracterizan como modelo de datos a un practitioner según el estándar. Y si yo quisiera que hubiese información adicional a la que está acá, está considerada que yo necesito, agrego una extensión. La segunda columna me indica banderas, que son algunas indicaciones específicas para cada elemento de datos, para qué se puede usar. Lo voy a obviar por ahora. La tercera columna es la cardinalidad, me indica este elemento en particular, que es obligatorio o no lo es, y eventualmente si se puede repetir. Cuando tengo un 1 delante en la cardinalidad, el primer número es un 1, eso quiere decir que ese elemento es obligatorio, por estándar. Y cuando tengo un asterisco, quiere decir que el elemento se puede repetir por estándar. ¿Podría tomar todo esto y modificarlo según mi caso de uso? Sí, lo puedo modificar, pero hay reglas para eso que se las voy a describir en los siguientes pasos. La siguiente columna está relacionada con el tipo de dato. El tipo de dato me indica eh, cuál... ¿Se escucha mejor el audio ahora, no? Solamente quiero confirmar algo. Sí, se Sí, se escucha. entiende. Ya, no, lo que pasa es que tengo al lado un calefactor para mis pies y me parece que el calefactor estaba metiendo ruido eléctrico. Me tinca. Lo apagué. No, César, es que no es que se escuche algo de fondo, es como que se pierde un poco la señal. Sí, que yo creo que era por el calefactor que le metía ruido eléctrico a la señal y yo creo que era eso. Ya, no, si me ven pálido y blanco después es porque me estoy congelando. Ya. Ya, la siguiente columna son el tipo de datos. Y el tipo de datos es súper importante porque caracteriza cómo es el dato que tengo acá. Todos aquellos que tienen cajita comúnmente indican que aquí tengo una estructura, que ya la vimos, ¿no es cierto? El identificador no es un elemento que se llena con información, sino que es una estructura que contiene varios elementos, los cuales puedo llenar para caracterizar un identificador. Ya, los que son con una rayita son elementos primitivos, quiere decir que solamente se llenan con un elemento inicial, como en este caso el activo, que me dice que es sí o no, true o false, es un elemento booleano, sí que es primitivo.
Pueden haber códigos primitivos, como el que está acá, en el cual aquí se me está indicando cuáles son los códigos que puedo elegir para este en particular, pero también hay códigos que son complejos, como los que vemos aquí, de una cajita, son de elementos codable concept, que me indica cuando yo estoy colocando un código que viene de una característica terminológica. Eso es lo que vamos a ver hoy día para partir, lo último que nos faltó ver del estándar. Finalmente, en la última columna está la descripción de qué es este elemento de datos, pero al mismo tiempo, en azul, aparecen algunos requerimientos específicos para el elemento en particular, que son básicamente los elementos terminológicos, o lo que llama el estándar bindings terminológicos. ¿Qué significa eso? Cuando hay un elemento en azul acá, comúnmente está asociado a un elemento de datos que es un código o un codable concept, por lo común. O sea que son elementos codificables. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Está diciendo, mire, como es un código, usted tiene que elegir qué códigos puede colocar aquí. Tiene que haber un pool de códigos que usted puede ocupar. Y por lo tanto, lo que hace el estándar es que en esto que está acá, le indica cuáles son los códigos que usted puede elegir para este elemento, y además los describe aquí arriba, que son male, female, other y unknown. Estos códigos son requeridos, no los puede cambiar. En cambio, en este otro, también tengo un binding terminológico, que me dice que los códigos que puedo ocupar para este elemento en particular provienen de este pool de posibles códigos. Pero estos sí los puedo cambiar porque son un ejemplo. Bien, entonces me indica además eso. Esa es la forma como se lee un recurso. Vamos a ahondar mucho más cuando veamos la guía de implementación del día de hoy. Bien, eso ya son muy. Bueno, y como recién vimos, posiblemente una de las partes más importantes es la que está aquí. Es determinar cuáles son esos tipos de datos que caracterizan a mis elementos. Eso es crucial comprenderlo bien. Si uno quiere estudiar bien el estándar, mi recomendación es que comprenda muy bien cuáles son los tipos de datos. Aquí vamos a hacer una pincelada rápida, pero de verdad yo les sugiero que lo hagan si quieren empezar a trabajar con el estándar de manera apropiada. Me faltó decir una cosa. Este es el recurso genérico. Y si ustedes se dan cuenta, nada es obligatorio, porque es genérico. Pero podría darse el caso que cuando yo lo aplique a Chile, por ejemplo, yo quisiera que el identificador del prestador sea obligatorio, porque eso lo puedo encontrar, lo puedo buscar. Por consiguiente, a mí me gustaría que el elemento identifier no sea un elemento no obligatorio, sino que sea obligatorio. Yo podría cambiar este 0, 1, para hacerlo obligatorio. En otras palabras, lo que estoy haciendo es que el recurso base del estándar lo estoy restringiendo, estoy haciendo más estrecho, estoy poniendo condiciones. Eso es factible de hacer. Uno siempre puede restringir más esto, cualquiera de estas cosas, pero nunca puede hacerlas más laxas. O sea, el identificador, yo puedo cambiarle el 0 a un 1, lo aprieto. Puedo cambiarle la multiplicidad de muchos a uno solo, lo aprieto. Pero, por ejemplo, el active, yo no puedo cambiarle este 1 a muchos, no puedo hacerlo más laxo, porque eso sería hacer más laxo el estándar y eso está prohibido. Un elemento que es obligatorio, como este que está acá, yo no puedo cambiarlo no obligatorio, porque eso sería irme para el otro lado, hacerlo más laxo. Siempre yo puedo tomar el estándar y restringirlo. O el recurso base lo puedo hacer más estrecho, pero nunca puedo liberarlo. Obviamente que también puedo traducirlo. Cuando hago eso, en realidad me tomo el recurso base y lo modifico para mi caso de uso, y eso se llama perfilar. Lo que uno hace en las guías de implementación no es que entrega recursos para que ustedes trabajen con ellos, sino que les entrega un perfil de este recurso diseñado para ese caso de uso en particular. Porque eventualmente, le voy a dar un ejemplo, uno de un paciente podría sacar diversos casos de uso que ocupen el mismo recurso paciente de manera distinta. Ejemplo, hacer un perfil de recurso paciente para un caso de uso de paciente pediátrico, sin duda alguna, que no es exactamente igual que hacer un perfil de recurso paciente para un paciente geriátrico. Simplemente el modelamiento no es igual. Si uno puede el mismo recurso perfilarlo distinto para diferentes casos de uso. La guía de implementación lo que entregan son perfiles, ¿ya? Para que eso te lo tengamos claro porque vamos a revisar hoy día la guía de implementación. Como les comentaba, es importante entender bien esto que está acá. Y esos hay muchos. Están todos los tipos de datos primitivos, que son los que tienen la barrita al lado del nombre del elemento. Son lo que ustedes están viendo acá. Hay elementos que son de propósito general,
que por lo común son los que tienen la cajita al lado, son estructuras, ya como ustedes las están viendo acá. Y además hay algunos elementos que son de propósito específico, como los de metadata, y ya los conversamos, o algunos que son hechos para alguna cosa en particular. Destaco aquí el dosaje, que está hecho específicamente para medicamentos y se aplica para medicamentos, y es un tipo de dato que tiene una estructura bien compleja. ¿Ya? A los que van a trabajar con el proyecto de receta electrónica nacional, el Ministerio de Salud está muy bien desarrollado ahí, para ese caso de uso, el dosaje para Chile. Bien, entonces, volviendo a la identificación, existen dos tipos de identificación. Existe el identificador del recurso, con el cual uno puede alcanzarlo, ¿no es cierto?, para poder leerlo, y existe el identificador como elemento de datos dentro del recurso. Cuando yo genero un recurso paciente y lo guardo en el servidor, entonces el servidor le agrega este ID para que yo lo pueda después ir a buscar. Sin embargo, cuando yo creo un recurso paciente, yo podría agregarle el identificador correspondiente a su run. Son distintos, exactamente iguales. Con el ID yo puedo encontrar el recurso. Con el identificador yo puedo identificar ese objeto específicamente dentro de, qué sé yo, un identificador de algún tipo que yo requiero para, qué sé yo, auditoría o lo que sea. ¿Se entiende? Eso también lo vimos en la última sección, la última clase. Ok, vamos entonces a la parte más compleja, pero al mismo tiempo a la parte más simple. Desde aquí partimos en donde quedamos la vez pasada. Terminologías. Yo les había conversado que desde el punto de vista del manejo de la interoperabilidad, una de las partes más complejas, pero al mismo tiempo una de las partes más bellas, es manejar la terminología. Los antiguos estándares, como B2, manejaban súper mal la terminología. CDA es un estándar de documentos clínicos, también de HL7, también de Precado, que maneja muy bien la legibilidad y hace una muy buena aproximación para que sea lo que estamos guardando también altamente computable. Sin embargo, igual el acceso o el manejo programable de la terminología seguía siendo altamente complejo. El desafío de FIRE fue precisamente el hacer un estándar cuyos recursos fueran altamente legibles, pero al mismo tiempo hicieran un muy buen manejo terminológico. Y hoy día es cada vez más requerido esa terminología. De hecho, el MinSal tiene hoy día una normativa que está solicitando que cuando uno guarda diagnósticos, por ejemplo, en un registro clínico electrónico, eso lo haga usando FIRE. Perdón, lo haga usando SNOMED como terminología. De hecho, los que son clínicos que están acá saben muy bien que cuando ustedes guardan un diagnóstico, lo común es que lo hagan usando CIE-10, es una terminología. ¿Por qué uno hace eso? Bueno, muy simple, porque lo que yo quiero es que cuando yo guarde esa información y alguien después la lea, al leerla entienda exactamente lo mismo que yo quise expresar cuando lo guardé. O sea, quiero eliminar cualquier rasgo de ambigüedad en cuando transmito la información, porque la ambigüedad de salud implica daño al paciente eventualmente. Entonces la terminología nos ayuda a eso. El problema es que cuando yo guardo una información en un código terminológico, cuando después yo lo consulto para poder leer esa información, alguien tiene que descifrarme ese código, traducírmelo en un texto libre para yo poder verlo en pantalla. O cuando yo guardo en un texto libre un diagnóstico, alguien tiene que ese texto libre traducirlo en un código para guardarlo como código terminológico en el repositorio, en el recurso. Eso lo hace un servicio terminológico. Uno tiende a olvidarse de que para hacer una buena, yo les mostré la última sesión, para hacer buena interoperabilidad, un pilar estratégico, un habilitante, son los servicios terminológicos, servidores específicamente diseñados para poder hacer todas las consultas terminológicas posibles. Esa es su finalidad. Y la gracia que tiene Fire es que es el recurso el que se encarga de hacer esa actividad con el servidor terminológico. No tienen que hacerlo ustedes, es el servidor, porque el recurso le entrega al servidor toda la información que se requiere para que él pueda hacer las consultas terminológicas a diferentes servidores terminológicos. Esa es la gracia que tiene. Vamos a explorar cómo lo hace Fire. Que nosotros ya lo vimos la semana pasada. Estamos en la base de que lo que queremos son guardar códigos para diagnósticos, para exámenes de laboratorio, para GRD, para lo que sea. Hoy día trabajo con códigos, el Estado trabaja con códigos, si no, basta con que veamos la 820. Por lo tanto, partimos de la base que yo tengo códigos.
Ya vimos que el estándar, cuando yo tengo un elemento que tiene códigos, yo le puedo decir cuál es el set de códigos el cual quiero que se coloquen en el elemento de datos. Ni uno más ni uno menos. ¿Ya? Así que claramente el estándar trabaja con código. Cuando el elemento del estándar trabaja con códigos, tiene dos posibilidades. Una es que el elemento sea de tipo codable concept, o la otra es que el elemento sea de tipo código primitivo. Son las dos posibilidades. Uno podría decir, aquí viene el enredo. De hecho, yo creía que era así cuando partí estudiando falla. Porque yo pensé que la forma como el estándar trataba un codable concept era distinta a cómo trataba un código. Y estos tipos fueron tan inteligentes que no lo hicieron así. La forma como el estándar trata el codable concept, que está hecho para conceptos de terminología, como trata a un sistema de código simple, donde tengo una tabla maestra en la cual consumo códigos, para el estándar se tratan ambos elementos de igual forma. ¿Y cómo lo hace? Muy sencillo. Sea una tabla maestra, por ejemplo, la tabla de identidad de género de la 820, o sea una terminología compleja, todos los diagnósticos de SNOMED, en ambos casos, FHIR deduce que hay una terminología de fondo. Entonces, en el caso de la 820, tabla de identidad de género, FHIR asume que la tabla de identidad de género es mi terminología. Así como si tuviese un código en SNOMED, el estándar FHIR asume que SNOMED es la terminología. Así que no importa si mis códigos son poquitos, son muy brutales que vienen de una terminología, para el estándar es lo mismo. En ambos casos hay involucrada una terminología. ¿Dónde se guarda esa terminología? En un recurso especial para guardar terminologías, denominados Code Systems. ¿Bien? ¿La duda hay? Levántame la manito, pregúntame, porque esta parte es compleja, pero cuando uno la aplica, fluye muy rápidamente. Cuando uno la entiende una vez, ya de ahí nunca más se olvida. Entonces, si por ejemplo estoy trabajando con un diagnóstico y mi terminología es CIE10, todo CIE10 está guardado como CodeSystem, porque esa es mi terminología. Si estoy trabajando con el sexo de nacimiento de la 820, esos 5 códigos están guardados en un CodeSystem como una terminología. ¿Ya? Así que da lo mismo que sea un código primitivo o sea un codable concept. En ambos casos, los códigos, las terminologías completas, se guardan en un CodeSystem. Bien, dicho eso, si ustedes se dieron cuenta recién cuando describí el recurso, habían bindings terminológicos que decían, muy bien, para este elemento, los códigos factibles que usted puede elegir son estos de acá. 5, 4, 20, 10.000, me da lo mismo. La elección o los posibles códigos elegibles para llenar un elemento de datos provienen de lo que se llaman un value set, un set válido para elegir códigos. Que no es lo mismo con CodeSystem porque esta es la terminología. Voy a irme por lo más sencillo. Pongamos que tenemos la tabla de sexo de nacimiento de la 820. 4 códigos, 5 códigos. 4 códigos. 1 hombre, 2 mujeres, 3 ambiguo, 4 desconocidos, 5 otros. 5 códigos. 5 códigos. Ese fuera el caso, como ya recién lo acabo de explicar, una tabla con estos 5 códigos se convierte en un CodeSystem porque esa vendría a ser mi terminología. Y yo quiero ahora elegir de esos códigos para llenar un elemento de datos que vea el sexo de nacimiento. Para hacer eso, entonces, el value set, que son los que yo puedo elegir, los que me arman el binding terminológico, ese value set vendrían a ser los mismos 5 códigos que tengo en mi terminología. O sea, tendría un CodeSystem llamado sexo de nacimiento 820, que tendría 5 códigos. Y tendría un value set llamado value set sexo de nacimiento 820 Chile, que tendría los mismos 5 códigos. Porque así lo quise. Ahora, este value set no se crea a mano. Este value set, que tiene los códigos factibles para poder usarse, provienen de lo que se llama una expansión de la terminología. O sea, en realidad, este value set no tiene códigos, los saca de un CodeSystem. Entonces, cuando yo digo, mire, tengo un value set con los sexos de nacimiento de los pacientes en Chile, los códigos de este value set son una expansión, o sea, me los traigo toditos, la terminología de sexo de nacimiento 820.
Así que son exactamente los 5 mismos códigos. Esa es la opción número 1. Si tienen alguna duda, me preguntan. Yo voy a seguir avanzando. Supongamos que tenemos una cuestión mucho más brutal. Tenemos un codable concept. Lo que yo deseo es tengo un caso de uso en el cual estoy trabajando con diagnóstico de patologías broncopulmonares. Estoy trabajando con la terminología de SNOMED. ¿Cuál sería mi co-system? Todo SNOMED. 400.000 conceptos. ¿Cuál sería mi value set? Una expansión de ese co-system con solamente los códigos broncopulmonares de SNOMED. Entonces, no son lo mismo en este caso. Tal vez yo quiero todo SNOMED en mi value set. Bueno, entonces expando todo SNOMED en mi value set. Pero depende mucho de mi caso de uso. Luego, cuando yo hago un binding terminológico, en el caso que acabo de describir, de broncopulmonar, yo solamente puedo elegir, porque está cargado en mi value set, los códigos de patologías broncopulmonares relacionados con SNOMED, y no todo SNOMED. Y si por alguna razón, cuando yo en el código del elemento coloco un código de un, qué sé yo, diagnóstico de úlcera, me lo va a rechazar, porque el value set solamente tiene los códigos broncopulmonares de SNOMED. Y por lo tanto, un value set siempre tiene menos códigos o a lo más la misma cantidad de códigos que un co-system. Porque o me traigo todo el co-system y lo represento en el value set, o traigo una porción de él. Esa es la segunda posibilidad. La tercera posibilidad es que yo en realidad quiero elegir de múltiples terminologías. Y les pongo un ejemplo. Pongamos que quiero vacunas o medicamentos. Entonces, medicamentos tengo ATC, CIE-10, creo que sigue viendo, ATC, SNOMED y MEDRA. Pero quiero tener todos esos códigos disponibles. Entonces yo, si sigo la misma regla que les he conversado hasta ahora, tendría 3 co-systems distintos. Un co-system para la terminología de ATC. Tendría un co-system para la terminología de MEDRA. Tendría un co-system para la terminología de SNOMED. 3 co-systems. Pero mi value set yo lo podría armar diciendo, tráeme todos los códigos de SNOMED, medicamento. Tráeme todos los códigos de ATC, medicamento. Y tráeme todos los códigos de MEDRA, medicamento. Y mi value set tendría una composición de múltiples terminologías con códigos válidos. Eso también lo puedo hacer. Con las 3 posibilidades que tengo para armar una terminología dentro de mi sistema FHIR. Resumiendo, cuando yo hago aquí un binding terminológico, acá, este binding terminológico está referenciado a un value set, no a un co-system, a un value set. Pero este value set proviene de la expansión de un co-system. Todos sus códigos o alguno de ellos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué pasa? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué funciona de esta manera? Es que los códigos que están descritos en el value set son los que yo estoy autorizado a usar acá. Pero eso no quiere decir que existan. Quien revisa el código de verdad es un código válido, es la terminología, o sea, es el servidor terminológico que tiene guardado dentro Code Systems. Entonces, cuando llega un recurso en donde en un value set se eligió un elemento, mail, como código, llega un servidor FHIR, el servidor FHIR recibe este elemento con el código mail. ¿Por qué era mail? Porque lo tenía aquí. Y acto seguido, el servidor FHIR toma ese código y le pregunta al servidor terminológico asociado, mira, tengo terminología, tengo este código, ¿me lo puedes validar? Y el servidor terminológico le contesta, tras revisar ese código, contra el recurso, ¿cómo se llama esto? No olvidé el nombre. El recurso CodeSystem, revisa el código y le devuelve diciéndole si es un código válido o no. No es un código válido. Así que aquí tengo en el value set las selecciones posibles para un elemento de dato. Y en CodeSystems tengo la terminología para validar. Así funciona FHIR desde el punto de vista terminológico, y no importa que tenga un codable concept o un código simple de dato primitivo, funciona siempre exactamente igual. Hay un CodeSystem y un value set asociado. Y se los voy a mostrar para que lo vean. Voy a salirme de acá, aquí, mi navegador, me voy a ir al estándar, que es este, sí.
Voy a irme a cualquier recurso, cuando uno dice, no está pidiendo Fire, y dice, voy a cualquier recurso, quiere decir que me voy al paciente. Y si revisamos el paciente, nos encontramos con que aquí está que les acabo de nombrar, aquí hay un binding terminológico que me dice, mire, tengo como requerido que te ocupe cualquiera de estos códigos. Aquí tengo otro más, qué sé yo, aquí tengo otro más, aquí tengo otro más, ahí van. Así que voy a irme al primero, que es el del sexo administrativo. Yo voy a pinchar el binding terminológico para que me muestre qué es lo que hay detrás de esto. Y lo que tenemos es un value set. Bien. Y si ustedes ven acá, dice, mire, los códigos que definen este value set son todos los códigos que tiene esta terminología. ¿Y cómo sé yo que es una terminología? Voy a pintarla. Cosystem. Entonces, lo que se hizo fue que se generó un cosystem con estos códigos y luego de haber generado el cosystem, que es una tabla terminológica, estos códigos, alguien generó un value set que traía todos los códigos de este ecosystem para armar el value set. Y si ustedes se dan cuenta, la tabla del value set diferencia en este elemento, porque dice de qué ecosystem viene este código. Esta que está acá. Esa es cómo funciona. Entonces, esto en realidad nadie lo escribió, se trajo de una terminología que era la terminología de la tabla maestra del ecosystem de sexo para Fire. Bien, hasta ahí, si hay alguna duda, me la pregunta. Si no, morimos y seguimos. A morir. Vuelvo acá. Ya, aquí está lo mismo explicado de nuevo. Dice, aquí por ejemplo hay un tipo de dato que es código simple, en el cual el patient.gender, el elemento gender, tiene un código sencillo, que es male. Pero podría ser un codable concept, en el cual, para definir un codable concept, tengo que definir, número uno, el código, pero también tengo que definir cuál es la terminología de la cual viene ese código. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos definiendo el código 2339-0, que significa glucosa por volumen y masa en sangre, cuyo display es este, glucose blood, que viene de la terminología LOIN. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Fíjense, aquí tengo un codable concept, no un código simple, un codable concept. Cuando yo voy a armar un codable concept, especifico en system, tiene mejor atrás, fíjense, fíjense el estándar, va a ser más fácil de entender. Voy a buscar un codable concept. Marital status, estado marital, que me dice que tiene códigos como ejemplo. Fíjense, voy a entrar al codable concept y me va a desplegar la estructura. Porque yo sé que es una estructura, porque tiene aquí una cajita. Va a desplegar la estructura. Ahí está la estructura. Y arribita. Dice, la estructura de un codable concept tiene dos elementos. Uno que es texto libre, que usted escriba lo que quiera. Si quiere puede escribir el Music campeador que dentro. La idea es que describa, en este caso, el concepto que queremos explicar. Pero además tiene un sistema de codificación, que es una estructura, que hace la terminología. Voy a acceder. ¿Qué es lo que contiene una descripción terminológica? Lo siguiente. Contiene un elemento system, que es la URL de la API de la terminología. Si es Snowmed, aquí estaría puesta la API de Snowmed. Si es Loink, aquí estaría puesta la API Fire de Loink. Si es mi servidor terminológico local, aquí estaría la URL de mi servidor terminológico local. Aquí es donde está guardado el system. ¿Qué me coloca el system? Porque recién vimos que el value set puede tener códigos de diferentes terminologías. Y aquí coloco a cuál tiene que apuntar. Después viene la versión, porque ustedes saben que las terminologías van cambiando en el tiempo y por consiguiente podría estar yo trabajando con la versión anterior. Aquí se coloca el código. Y cuando vimos afuera, aquí, hay un binding terminológico. El binding terminológico, que es un value set, y acá, value set, el binding terminológico está asociado al code. Está asociado acá. Entonces, cuando yo busco un código para colocar, es uno de ese value set. Luego está el display. Ojo con esto. Fíjense en lo siguiente. Vuelvo acá, al value set. Y el value set me dice, mire, este es el código. Este es el sistema del cual proviene este código. Aquí son todos el mismo sistema, no hay más de uno. Y hay un display. ¿Se dan cuenta? Y después hay una definición que es como una descripción.
el código A tiene este display asociado. Y si vuelvo a cómo lleno un codable concept, display aparece acá. Ahí está. El display, el texto libre que yo coloco acá, no es tan libre. Tiene que ser el display asociado al código. Si por alguna razón yo en vez de colocar annulled, que es con doble L, annulled creo que era, ¿cierto? El código, voy a volver de nuevo. El código para el code A, el display es annulled con doble N y doble L. Si yo escribo annulled con una sola N, entonces voy acá de vuelta. Entonces, pasé de largo acá. Coloco el system, ¿no es cierto? Coloco la versión, si quiero. Coloco el code, que el código es la A, ¿no es cierto? Mayúscula. Y el display coloco annulled. Y si en vez de colocar annulled con doble N, lo coloco con una sola N, el servidor de terminología me va a mandar un warning. Me va a decir, ojo, usted colocó un código con un display distinto. ¿Se habrá equivocado? Sí, de específico. Es el funcionamiento terminológico de Fire. Es por eso que es tan poderoso. ¿Acaso quieren ver ejemplos? Aquí hay uno. Aquí tengo un codable concept, ¿no es cierto? En el coding, o sea, aquí, me está diciendo, el sistema es Snowmed, es la API de Snowmed, la API Fire de Snowmed. El código es este que está acá. Y el display asociado a ese código de Snowmed es negativo. He ingresado un segundo código, que es el que está acá, donde el sistema es un sistema de Acme Labs. Eso siempre lo usa Fire en su ejemplo. Donde el servidor terminológico, la API terminológica es este de acá. ¿Ya? Donde el código es neg. Y donde el display asociado a ese código en esta terminología es y funcionan. Bueno, y además aquí puso un texto libre. Negativo para clamidia, por Dios. Negativo para clamidia. Normal por la persona, por el paciente o la paciente. No tenía clamidia. Sea como sea, aquí estamos describiendo. ¿Por qué lo nombro? Porque ustedes tienen que usar esto. Tenemos nosotros varios elementos terminológicos adentro. Tienen que ocupar. Bien. Dicho eso, entonces, vuelvo a la diapositiva. Aquí está el mismo ejemplo que yo les acabo de mostrar. Y aquí está una explicación de cada uno de los elementos. Ya más ejemplos. Así que, para cerrar esta parte, un code system es la definición de una terminología. Un value set es una tabla donde tengo códigos a elegir que vienen de uno o más code systems. Y un value set bindea, si lo queremos nombrar en español, o entrelaza, es la definición de bind, a un elemento Fire. Yo deseo que tenga un código. Así que el elemento Fire nunca ve la terminología, solamente ve el set de código que yo le ofrezco para hacer el binding terminológico. El implementador debe seguir el binding. ¿Ya? Si al lado, en la guía de implementación, del binding terminológico, hay un elemento, hay una palabra que dice required, tiene que usar ese value set y no puede usar otro. No puede usar un código distinto a lo que está explicado ahí. Si dice extensible, entonces eso quiere decir que usted debe usar esa tabla. Pero si hay un código que usted necesita ocupar y que no está en esa tabla, lo puede ocupar. El único problema es que no se validaría. Preferred quiere decir que usted, de preferencia, ojalá lo ocupe ese binding terminológico. Si no, ya ocupe otro value set, no hay problema. Example es que no está especificado. Le pusimos unos ejemplos para que usted vea que ahí puede ocupar. Ya, los servicios terminológicos son complejos. En Chile se han trabajado varios servicios terminológicos que se están tratando de levantar para que tengamos esta disponibilidad para poder trabajar en Fire o en estándar en general. Bien, voy a cerrar entonces la parte de la diapositiva explicando la última porción que me interesa, que es la que vamos hoy día a revisar y con la cual ustedes se van a quedar con actividad para la casa. Cuando yo trabajo con Fire, estoy trabajando con REST. Por lo tanto, tengo que trabajar con como ya lo expliqué en la sesión anterior, con un elemento que interactúa o que permite la interacción entre cliente y servidor, o entre servicio y cliente. Cliente y servicio no se comunican en REST directamente, lo hacen a través de un elemento llamado API. Y las APIs, como bien me explicó mi profesor en su momento, son como perritos. Los perritos uno le dice cuando los entrena, le instrucciones muy simples para que hagan todo con esas instrucciones simples. Y eso es lo que hace las API REST. Son programas muy sencillos de desarrollar que permiten recibir instrucciones tanto del servicio como de la aplicación o del cliente para poder generar transacción de información entre estos dos actores.
Las operaciones que es capaz de manejar servidor, una API, una API REST, en realidad, son solamente 4. Lo que se llama include: create, read, update y delete. Crea un recurso, lee un recurso, actualiza un recurso o borra un recurso o su contenido. Son las únicas 4 operaciones que hace REST. No hace más. Y Fire hace lo mismo. La única diferencia es que estas son operaciones. Y computacionalmente, lo que se ejecutan son métodos. Y aquí sí, uno puede aplicar variaciones. Por ejemplo, de un create o de un read, uno puede aplicar algunas variantes para poder hacer mucho más potente el uso de esa operación. Y los métodos son los siguientes. Un read tiene el método get. Un read también tiene el método get, que es la versión. Un update tiene un método llamado put. Un delete tiene un método llamado delete. Y un leer, perdón, y un crear, que por aquí tiene que estar, aquí, y un create tiene el método post. En esta diapositiva ustedes ven cómo se ocupa, pero lo vamos a ocupar en la práctica ahora para que ustedes puedan ver cómo funciona. Para cerrar, supongamos que yo quiero leer un recurso paciente, pero quiero leer el recurso paciente César Galindo, no me interesa otro. Quiero ir al servidor y recuperar el recurso paciente César Galindo. Como lo vimos en la última sesión, tengo una posibilidad. Es que si yo conociera cuál es el identificador del recurso paciente que me identifica a mí, si tengo ese ID, yo puedo ir por su URI a buscar al servidor ese recurso paciente. Pero supongamos que yo no conozco la ID del recurso y lo quiero buscar por el número RUN del paciente, por mi RUN. Según esto, no puedo. ¿Qué es lo que se hace? Fire en particular, para cada uno de los recursos que tiene, le agrega lo que se llaman search parameters. Esto quiere decir que genera un método get que permite recuperar recursos con ciertos parámetros específicos. Por ejemplo, dame todos los recursos pacientes cuyo primer nombre sea Rosalía, por la cantante. Y me trae todos los recursos pacientes que tienen primer nombre Rosalía. O tráeme todos los recursos pacientes que son hombre y que tienen apellido, qué sé yo, de Gregorio. Me trae todos los recursos pacientes que tienen esas dos condiciones. ¿Ya? Estos se llaman search parameters. No es cualquier parámetro, son aquellos que están especificados en el estándar. Voy a mostrar ahora. Entonces vuelvo aquí al estándar, estoy en el recurso paciente, para que no crean que estoy mintiendo. Y bajo, me encuentro aquí, los bindings terminología, que son un resumen de lo que está arriba, con un montón de cosas, más reglas, ¿ya? Pero aquí abajo, al final, me encuentro con, un poquito más abajo, con los search parameters, que me dice, usted, para hacerle consultas a un servidor Fire sobre un recurso paciente, puede buscarlo por ID o puede buscarlo por alguno de estos parámetros, que son hartos. Son muchos. Teléfono, por apellido, por fecha de muerte, por fecha de nacimiento, por dirección, en fin. Pero hay otros que son más acotados. Por ejemplo, uno, la observación. Aquí tengo un recurso de observación, ¿ya? Y yo voy abajo, ya, aquí está el modelo de datos, ¿no es cierto? Voy abajo, es mucho más grande de observación, voy a encontrar con que está sus terminological bindings, y más abajo van a estar los hechos. Bastante más abajo parece que era. Mm, Casi el final, ahí está. Search parameters para este recurso en particular son estos que están acá. Eran muchos. La elegí mal, porque en realidad el recurso de observación es un recurso grande. Vámonos a la location. Ubicación. Al final están los search parameters. Me dice por qué parámetros yo puedo específicamente buscar cosas de este recurso. Bien. Ok. Cierro con eso. ¿Alguna duda del estándar? Ha sido rápido, este es un taller de nivelación. Sí. ¿Alguna duda respecto al estándar? Perfecto. Les voy a copiar en el chat esa información. Esa información está abierta, yo la dejé disponible. Es una información que ustedes pueden leer para conocer todo el manejo de operaciones CRUD con Fire. Está disponible. Y yo lo voy a ir revisando ahora. Vamos a ir revisando cómo funciona esto. Y
Yo les pedí, o le pedí ahí a la Ángel que les enviara a los que están inscritos en el curso la solicitud de que instalen Postman. Posiblemente algunos de ustedes lo conocían. Postman es esta aplicación que está aquí. Bueno, lo pueden navegar de acá, ojo. La pueden ocupar como aplicación o lo pueden ocupar como aplicación web. El Postman es una aplicación que tiene como finalidad desarrollar y probar APIs. Esa es su finalidad. Lo que vamos a hacer nosotros, en base a esto que les acabo de pegar, que ustedes pueden leer, es ir recorriendo la información que está aquí. Yo la tengo abierta en mi Postman. Está lo mismo, ¿se dan cuenta? Vamos a ir leyendo lo que está aquí. ¿De error? ¿En serio? No te creo. Oh, qué brutal. No la probé yo conmigo y no la probé con el resto. A ver, déjame compilarla de nuevo. Por si acaso veo un error en la compilación. Eh, Tal vez esto voy a publicarla de nuevo por si acaso. Dice que está publicada. Eh, Edit. Save and republish. Oh, sí, marcó un error, efectivamente. ¿Qué le pasó? Todo lo que planifiqué ayer se fue a la punta del sol. Vamos a revisar que acá vamos a publicar. Y ahí la publicó. Voy a copiar de nuevo el URL a ver si ahora le funciona. Eh, eh, eh. Revísenme por favor si ahora funciona y avísenme. Ahora sí funciona bien, César. Sí, ya, perfecto. Perdón, esas cosas son las cosas que pasan en vivo, que hoy día en la mañana cometí el error de hacer una modificación. Yo en la universidad le digo a los muchachos, nunca hagan nada en la práctica que modificaron ese mismo día. Error mío. Ahora sí, entonces, lo que ustedes ven ahí lo voy a mostrar acá, en mi Postman. Ustedes también después pueden llevarlo al Postman si quieren. Esta es la misma documentación, la única diferencia es que lo voy a poder aplicar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un tutorial. Perdón. Aquí tenemos un tutorial de cómo aplicar las operaciones CRUD con métodos para Fire. Todo lo que está aquí es lo que ustedes eventualmente deberían tener que programar para poder comunicarse con un servidor Fire. En este caso, la hackathon está bien limitado. Son como 3 operaciones. Pero obviamente son muchas cosas que ustedes pueden hacer. Entonces, en las generalidades, para partir diciendo, aquí está la generalidad de lo que hemos hablado, estamos trabajando en REST y las transacciones están basadas en recursos. Y como son REST, entonces tenemos estas 4 operaciones. ¿Cómo se identifica un recurso? Se identifica mediante su URL, su URI, ¿no es cierto? ¿Cómo se alcanza una URI? Es la URL base del servidor con la carpeta o el tipo de recurso y la identificación de ese recurso cuando se guarda en el servidor. Vamos a ir viendo estas cosas uno a uno. De hecho, yo le hice un ejemplo. Ya, entonces voy a hacer un ejemplo acá para que lo vamos a ver. Aquí, voy a hacer un get, no sé lo que tengo. Eh, Aquí, que guarde este recurso en el servidor. Voy a hacer un get. Perdón, es el ID. Voy a hacer un get de todo lo que está guardado. Fíjense, todo lo que está acá, eso, vendría a ser lo que yo llamé también recién URL base, ya que es el URL del servidor. Luego viene el tipo de recurso, tal cual recién ustedes lo están viendo en sus computadores. Aquí está el tipo de recurso. Luego aquí deje en blanco, quiere decir tráigame todo lo que tiene guardado como recurso practitioner. Así que le voy a pedir eso al servidor. Este es el servidor que les pegué en el chat, que es el servidor de curso. ¿Ya? O sea, el servidor en realidad de la caja. Ya, ahí va, está haciendo su pega y me respondió con un manda que lo voy a explicar al final. Y me dijo, mire, tengo solamente un recurso practitioner guardado que tiene como identificación esta que está acá. Este es el ID. Ya, si yo lo tomo, lo pongo aquí arriba, ID, acá, va a hacer lo mismo ahora si quisiera. Acá,
punteando, ahí. Y hago un get, debería buscar solamente ese recurso. Yo no debería traer un bundle. ¿Se acuerdan que se dan cuenta que usted me trajo un bundle? Me trajo un agrupador. Me dijo, mira, voy a meter todos los recursos que tengo guardados aquí en este agrupador. ¿Ya? Solamente había uno, así que armé una caja gigante para meter solamente un recurso. Pero le voy a pedir que me traiga el recurso con este ID en particular. Nuevamente, todo esto es la URL base. Esto es el tipo de recurso y esto vendría a ser el ID del recurso guardado en el servidor. Así que hago un send y él me va a devolver. No me responde con un bundle. ¿Se dan cuenta? No me responde con un agrupador. Él me respondió aquí abajo con un recurso practitioner, específicamente el que yo le acabo de pedir. Bien, que es uno que se creó para la hackathon, prueba por ahora. Ahí está la información. Hecho en Wiki, por si acaso. Llegaron muchos, así que se fue lo. Ya, ahí está, así como funciona. Entonces, siempre funciona de la misma manera. Siempre. Cuando yo hago una solicitud, ya sea un post, ya sea un get o un update, se agrega la URL base, que vendría a ser la URL del servidor, y acto seguido, el tipo de recurso, con separado por el Slack, sobre el cual quiero operar. ¿Okay? Si hay alguna duda, me van preguntando. Yo aquí voy aclarando todo lo que ustedes tengan como duda. Entonces, vuelvo al documento. Así que lo que se está diciendo es esto, ¿ya? Que cuando usted quiere acceder a un recurso mediante Subrui, tiene que hacerlo mediante este formato. Obviamente que uno puede trabajar la metadata de un recurso. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo leí el recurso recién, me arrojó la identificación, me arrojó la versión de la metadata y me arrojó la versión del recurso y me arrojó cuando fue la última vez que fue modificado. De hecho, voy a volver a mostrar aquí el recurso cómo quedó. Me indica aquí la identificación y en la metadata me agregó la versión y me agregó la fecha con la cual fue creado este recurso o modificado por última vez y me entrega aquí quién lo envió. Él identifica el software que le envió esa transacción de guardar un recurso, me lo identifica mediante el source. ¿Ya? Así que en realidad la metadata es mucho más grande, pero como mínimo ustedes deberían esperar tener todo esto guardado. Como mínimo le debería arrojar de vuelta eso por lo menos el servidor. Vamos acá y vamos a ver la documentación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está diciendo. Cuando se modificó, cuál es la versión, que en este caso era la 1, y cuál es la identificación del recurso. ¿Ok? Ya. Identificación de transacción en la cabecera. Ustedes, si se dieron cuenta, cuando leímos el estándar, un recurso puede expresarse en XML, en JSON o en R diferencial. Ya, da lo mismo. Yo trabajo todo en JSON en particular. Me gusta mucho más, es mucho más ligeiro. Ok, vamos a estudiar cada una de las operaciones. Vamos a partir viendo el get. ¿Ya? El get es una operación que permite, como recién lo observamos en el ejemplo que hice, leer información de diferentes recursos o general. Y básicamente funciona agregando la URL base y agregando qué es lo que quiero leer. ¿Ya? Así que voy a venir acá, a abrir el request, aquí está, un get, con lo que recién acabo de hacer. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer también. Los posts sí no lo hagan porque, sí, pueden hacer todos los posts que quieran, porque no estoy trabajando sobre el servidor de la hackathon. Estoy trabajando sobre un servidor Happy Fire que he abierto. Pintan acá y lo lleva para acá. ¿Ya? Y les coloqué el get acá arriba, les coloco la operación aquí arriba. ¿Ya? Esto tienen que reproducirlo ustedes en su sistema. Cuando ustedes hagan una búsqueda desde el front, abajo de su aplicación, tiene que aparecer entonces o enviarse este formato para hacer una solicitud de información. En este caso estoy pidiendo la metadata. ¿Qué metadata estoy pidiendo? No sé, no tengo idea. Vamos a buscar. ¿Ya? Ahí se me devolvió y me devolvió lo que se llama un capability statement. ¿Qué fue lo que le pedí? Le pedí la funcionalidad que tiene el servidor Happify. ¿Ya? Pero eso es una anécdota solo. Pero me devolvió, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Así que el get funciona exactamente igual. URL base y luego qué es lo que quiero alcanzar. Quiero buscar, por ejemplo, que es lo que hay en patient. Le digo el tipo de recurso, un slash, y entonces cuando envío, me va a devolver en un bundle, ven, en un bundle, todo el contenido de recursos pacientes que hay acá adentro. Tienen que ser millones. No son tantos. Poco trabajando con el resto, pero hay por lo menos, aquí me dice, hay por lo menos, vamos a ver, hay, primero, no me arrojó la cantidad, tendría que haberme arrojado cuántos había, pero no me arrojó. Pero tienen que haber muchos recursos. Aquí me arrojó el primero que es el 105.
Si yo quisiera recuperar el recurso 105 pacientes, lo agrego acá. Entonces estoy diciéndole ahora al servidor a través de la API, por favor tráigame desde esta URL base, tráigame del tipo de recurso paciente el identificado con el 105. Y me lo va a traer. Ahí está. No me trajo un bundle, me trajo el recurso paciente. Tengo algo en el texto. Sin ningún problema. Voy a copiar en el chat. Este es el Happy Friday, pero en todo caso, Nicolás, si tú entras, voy a irme al navegador. Aquí. Aquí está. No, aquí no está. Aquí está lo que recién yo les compartí, que era el Postman del taller de hoy día. Tú vas acá, aquí está toda la información, y si tú estás leyendo la información, fíjate que aquí al lado dice Open Request. ¿Ya? Con Open Request, tú pinchas acá y te lleva para poder operarlo. ¿Ya? Así que puedes buscarlo de ahí. ¿Te sirve eso? Ya, de nada. Para eso estamos. Entonces vuelvo acá, yo estoy del post, no estoy desde el browser. Ya, ok, entonces el get funciona así, es tan simple. ¿Ya? Así que el get es para leer información. Vamos a irnos a la segunda función, la función create. La función create funciona muy parecido a la función get. La única diferencia es que yo no voy a leer. Y como no voy a leer, yo necesito colocar identificadores posteriormente. Porque no quiero ir a leer un recurso, no quiero que me creen un recurso. Y por lo tanto, funciona de la forma como recién observamos, que hago un post, ese es el método, el base URL, en este caso es el servidor Happy, ¿no es cierto? Pero también puede ser el que yo les puse para la hackathon, y luego, ¿dónde quiero que se guarde? El tipo de recurso. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo, y lo podemos llamar de acá. Cuando uno hace un post de un tipo de recurso, entonces tengo la posibilidad de que me arroje un error, 201, que me arroje un create. El servidor Fire, ¿cómo diferencia si se crea o no un recurso? Simple. Si el recurso que estoy enviando cumple con lo que Fire me pide para un recurso paciente, lo va a guardar. Si no cumple, lo va a rechazar. Tan simple como eso. ¿Ya? Y me entrega lo mismo, me entrega el identificador de vuelta, la versión y la última fecha que se actualizó. Cuando uno hace un post, tiene que tener algunas condiciones que no están explicadas aquí directamente. La condición número 1 es que en el cuerpo uno coloca un raw y pega el JSON. Y la segunda, acá, y la segunda es que uno tiene que especificar que lo que va a enviar es un JSON o un XML o lo que sea. ¿Cómo funciona eso? Voy a irme entonces a... Le expliqué al mismo. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, voy a hacer un post. Voy a hacer un post de un recurso paciente. En Params no tomo nada. Eso lo vamos a ver más adelante. Al final del día vamos a ver Params. En Authorization, nada, pero va a tener que intervenir Authorization cuando tengan que ver seguridad. En Authorization ustedes colocan las llaves que se les va a entregar para poder conectarse con el servidor. Así que Params y Authorization por ahora no lo tocan. Entonces, aquí sí. Yo agrego, esto no estaba, lo voy a eliminar. ¿Ya? Yo voy a agregar aquí abajo el cómo es lo que voy a enviar. Y lo que voy a enviar yo es un JSON, ¿de acuerdo? Así que ustedes colocan content type, ahí está, y le dicen que el contenido tiene valor de un application JSON. Application JSON. ¿Ya? Entonces, siempre cuando van a hacer un post o un update, que es un put, tienen que agregar en las cabeceras el content type, es un application JSON o un application XML si te gusta trabajar con XML, a mí me gusta trabajar con JSON. ¿Ok? Siempre lo agregan. Y en el cuerpo, como recién aparecía en la documentación, ustedes pinchan, aparece aquí comúnmente. Ustedes pinchan raw. Y en raw pegan el recurso. ¿Dónde pueden sacar un recurso paciente? Vayan al estándar, por ejemplo. Estándar, o la implementación que les voy a entregar yo. Van al estándar, aquí estoy en location, por ejemplo. Van al estándar, y aquí arriba del estándar, para cada recurso, resource type, por ejemplo, voy a entrar a organización. ¿Ya? Y aquí arribita hay examples. Aquí está el recurso de organización, su modelo de datos. Voy aquí arriba y selecciono examples. ¿Ya? Y aquí hay 500 ejemplos que yo han desarrollado. A mí me gusta trabajar en JSON, así que voy a tomar el ejemplo de JSON. ¿Ya? Y aquí está esto, lo tomo.
y lo pego en el Postman aquí en rojo. Tengo pegado el del paciente. Y listo. Estamos con eso. Ya, entonces, ya tengo pegado el del paciente, porque estoy pidiendo un paciente, no estoy pidiendo una organización. Así que le voy a pedir a la API que le diga al servidor que me cree un recurso paciente con estas características, con este cuerpo que debería ser un JSON Fire. Y va. Send. Ahí se envía, me entregó un resultado. Ya sé que está bueno porque me dice 201. Está creado. Y aquí me devuelve el recurso, pero le agregó lo que les acabo de decir. Me agregó su identificación en la metadata, me agregó la versión, me agregó la última fecha de actualización y me agregó quién lo envió, el texto libre lo generó, acuérdense del recurso al desnudo, y aquí no hay extensiones, y me agregó el identificador. No, me agregó, perdón, todo el recurso que yo acabo de generar. Está guardado en el servidor. Yo podría hacer un get, es el ID, este de acá, para verificar que está. Yo podría hacer un get, y aquí agrego un identificador. Y acto seguido se hago el envío, me debería devolver el recurso paciente. Dice, sí, aquí está, se lo envío de vuelta. Aquí está el mismo recurso que yo acabo de guardar. Bien, voy a hacer una prueba. Voy a hacer un post. Voy a mandarle a el tipo de recurso paciente el post, pero de la organización, el recurso de organización. Y yo creo que ustedes se imaginan que eso no debiera funcionar. Si funciona, voto fire por la basura, que no estaría sirviendo. Voy a borrar el recurso paciente. Aquí estoy en la respuesta. Aquí arriba era. En row, voy a borrar el recurso paciente y voy a copiar el recurso de organización. Aquí está, organization. Y voy a decirle al servidor Fire que haga aquí, que haga un post sobre el tipo de recurso paciente de esto que está acá, es una organización. Así que va para allá y me marca un add request, un 400. Y aquí en el operation outcome, que es un recurso que me devolvió el servidor Fire, me dice, esperaba que fuera un paciente y usted me mandó una organización. Ah, bueno, me equivoqué. Yo, como es una organización, lo cambié. Lo guardo ahora, un send, ahí lo creo. Ah, me dejó un error. Ah, sí, hay seguramente un error aquí abajo. Veamos. Estoy seguro que está. Voy a eliminar. No diré controversias. Y lo elimino, la coma está sobrando. Está sobrando. Ahora sí. Y ahí se lo creó, ¿se dan cuenta? Ha creado el recurso, le metió esa identificación. Así que estaría funcionando esto de acá. Voy a cambiar, voy a cometer un error. Ya, en vez de colocar el elemento city, voy a colocar el elemento cities. Me equivoqué. Lo rompí el estándar. Rompí el estándar, entonces cuando envío, obtengo un, lo creo, le gustó mi cities. ¿Por qué pasó eso? Tenemos otra cosa. Donde hay una fecha, por acá, espero que haya una fecha. Aquí voy a cambiarle el formato de la fecha. Voy a colocarle así. Y ahora sí le voy a hacer un post. Y también lo crea. Algo le pasa a esta cosa que no está validando. Ya, fíjense lo que acabo de hacer. Sigamos. Vuelvo entonces. Así que para crear un recurso es así de sencillo. Siguiente elemento, View Documentation, acá. Leer. Ya, cuando yo leo, lo hago en base al ID. Lo acabamos de hacer. ¿Ya? Así que eso ya ustedes saben cómo funciona. Para hacer un update, que es lo que tengo que hacer, update es actualizar un recurso. Supongamos que el recurso que recién acabo de crear, lo quiero actualizar. Ya quiero modificarlo. ¿Ya? Así que voy a hacer un open request de acá, ¿ya? Y voy a actualizar este recurso. Cuando yo actualizo un recurso mediante la operación put, lo que hago, esto lo tienen que ocupar ustedes para la hackathon, debo agregar el identificador aquí, debo agregar su URI. Pero además, cuando yo declaro el recurso, debo agregar también su identificador acá, en ambos lados, no puedo obviar uno de los dos. Y no envío, solamente se puede hacer una operación que se llama patch, pero no lo tengo puesto acá. Se puede hacer que uno
envíe lo que ella quiere modificar. Pero en el estricto rigor, si usamos un put crudo, como el que estoy usando acá, usted tiene que volver a escribir todos los recursos de nuevo con aquellos elementos que modificó. Y ahí hace el send. ¿Ya? Y aquí me arrojó el resultado del put, que es el 82.21.0. Efectivamente es el 82.21.0. ¿Ya? Así que efectivamente me devolvió el mismo recurso. ¿Ya? Y me hizo un put, pero sin embargo, fíjense en la versión. Y yo te lo he hecho hartas veces para probar, para que llegáramos aquí bien. ¿Ya? Esta es la cuarta versión. Eso quiere decir que hay 4 recursos, paciente 82.210, que han sido guardados y que se han modificado ya 3 veces. De aquí fue la fecha de la modificación, que es la de ahora, según hora de servidor. Existe la posibilidad, porque como ustedes se dan cuenta que tengo varias versiones, de que yo pueda leer las versiones de este recurso. Para leer una versión de un recurso, yo lo hago de esta manera. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver de este mismo recurso su primera versión, lo hago mediante este formato. ¿Ya? Este es el método en el cual agrego el history con un guión abajo y agrego el número 1 que quería ver la primera versión. Voy para acá de nuevo, aquí está, y con esto yo voy a leer, como es un get, no necesito poner un content type, porque estoy haciendo un get, solamente cuando hago un put y cuando hago un post, coloco aquí el content type. Envío, enviar, él me devuelve, fíjense, la versión 1. Ah, me equivoqué, quería ver la versión 3. Ahí está, y él me devuelve con un error. Ah, la versión 3 no existe porque está borrada. Quiero ver la versión 4. Y me devuelve el recurso de la versión 4. Ah, quería ver la versión 2. El 3 es especial. Yo les voy a decir por qué. Entonces, con eso yo puedo ver la historia. ¿Por qué es importante esto? Porque de repente usted modificó y quiere hacer auditoría. O porque de repente cambiaron los códigos de una tabla de códigos, de un code system, o de un value set. Cambiaron los códigos y usted se quedó usando la versión 2 y no la 3. Entonces es importante manejar el versionado. El delete, que es el que ustedes ven acá, es la siguiente operación que vamos a estudiar. Es simple. Usted dice, mire, quiero borrar, así que lo hace igual que un get. Dice, quiero borrar sobre este servidor, en este tipo de recurso, quiero borrar este de acá. Ustedes comprenderán, y eso se hace mediante el delete, la operación delete. Ustedes comprenderán que en salud no es razonable borrar información. No se debiera borrar información. Sí, se autogenera, Francisco, efectivamente. Cada vez que yo hago un put, se genera la versión. Pero fíjate lo que voy a hacer ahora con el delete. Yo voy a borrar el paciente que recién creamos, que está en la versión 4. El delete, como ustedes bien comprenderán, en salud no es muy aplicable. Yo no debería poder borrar nada en salud. Ha hecho salud para borrar cosas. ¿Qué es lo que hace el delete? Borra la última versión. En realidad no borra la última versión. Crea una nueva versión en blanco. Eso es lo que hace el delete. O sea, yo tengo de este recurso 4 versiones. Cuando yo hago un delete, la última versión, o sea, la 5, la crea en blanco. Pero las otras versiones las sigue manteniendo. ¿Ya? Para que para que uno pueda hacer, para que uno tenga una contabilidad de esos recursos específicamente para auditoría. Así que no hay que asustarse si uno aplica un delete. Está hecho bajo esa consideración. La operación es delete. Aquí está de nuevo la URL base, aquí está el tipo de recurso, aquí está que vamos a borrar. Y en Authorization no tengo nada, en Headers no tengo nada porque estoy haciendo un delete, no es un update y no es un put. O sea, perdón, no es un put y no es un post, así que no requiero aplicar un content type. Y el body está vacío. Vacío. Tiene que estar vacío. Y envío. ¿Ya? Y generó. Lo eliminó. Dice aquí, successful, esto me devolvió el servidor. Successfully deleted. ¿Ya? Fue borrado. Pero fíjense aquí lo que coloca, diagnóstico. No es que sea borrado. Lo que pasa es que se generó un recurso paciente con la versión 5 que ha sido borrado. Eso es lo que acaba de pasar. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver el history, quiero ver la versión 4, no un delete, es un read. Entonces me arroja la versión 4 del history. Por aquí está, bueno, aquí me arrojó todo, le pide que me arrojara todo.
¿Ya? Entonces borró, creó una última versión. O sea que cuando uno hace un get y a crudas, siempre el servidor te arroja la última versión. Entonces uno asume que está borrado. ¿Ya? Y finalmente los search parameters. Supongamos que yo quiero buscar un recurso paciente, el que estamos recién trabajando, por su nombre o por un identificador. Quiero buscar de un pool de, no sé, 1.000.000 de recursos pacientes. Quiero encontrar un recurso que tiene una cierta identificación, o los recursos que tienen cierto nombre. O quiero buscar dentro de un pool de recursos diagnósticos, todos los diagnósticos, todos los recursos que tengan el diagnóstico de, qué sé yo, no sé, leucemia, de tal tipo, para poder hacer el análisis poblacional, lo que yo quiera. Entonces, el search parameter me faculta hacer búsquedas granulares sobre un recurso. Es el primer estándar en salud que permite hacer esto. Antes esto lo hacía las reglas de negocios del paciente. Este es el primer estándar que lo hace como estándar. ¿Cómo funciona esto entonces? Hago un get, porque voy a leer, lo mismo, el URL base y el type, pero separo el type después con un signo de interrogación. Ese signo de interrogación coloco el o los parámetros mediante los cuales deseo hacer la búsqueda. ¿Cuáles son los parámetros? Los que están especificados en el search parameter del estándar. No puedo colocar un search parameter o un parámetro de búsqueda, no esté especificado en ese recurso dentro del estándar. ¿Ya? Y ojo, que esté en el estándar no quiere decir que esté en el servidor. O sea, ustedes podrían tener un servidor Fire que tienen ahí disponible y buscan por un search parameter un cierto recurso y les devuelve error. Porque los search parameters o las búsquedas por parámetros por servidor tienen que estar integradas. Esa cabecera o ese header o lo que sea tiene que estar metido dentro. No todos los servidores tienen metidos todos los search parameters por si acaso. Bien. En caso de que yo quiera buscar por más de un search parameter, entonces ocupo el ampersand, pagando los parámetros. Vamos a buscar acá. Voy a buscar un paciente que tenga un cierto run. El que tenemos acá, que es el 4444, que es el que creamos. ¿Ya? El mismo que está creado. Es el único paciente. No, en realidad tenemos varios acá. Están todos los recursos pacientes del servidor Happify. Vamos a buscar entonces. Nuevamente lo mismo. Tengo acá el base URL, que es el servidor Happify que está en Estados Unidos. Voy a buscar dentro de los recursos pacientes y coloco el slash y a continuación coloco el signo de interrogación. Eso le está diciendo al servidor que voy a hacer un método de búsqueda por parámetro, o sea, granular. ¿Y por qué parámetro voy a buscar? Por el parámetro identifier. ¿Y cuál es el parámetro que voy a ocupar en identifier? Coloco, en este caso el system, y coloqué el número del root. Y voy a hacer la búsqueda. Que si ustedes se dan cuenta, se agregó aquí a parámetros. Y lo hizo solito. Usted lo coloca aquí, se agrega solo. Si usted lo coloca aquí, se agrega solo aquí. Y voy a hacer la búsqueda. ¿Ya? Y me arrojó un bundle en el cual me dijo, mire, es un search set, encontré un total de 2, donde está este de acá, y abajito tiene que haber otro. Aquí está el 29, alguien más creó algo seguramente. Ahora, no sé la hora porque no sé la hora cerca, pero tal vez alguno de ustedes jugó recién y creó el mismo paciente. Ahí está. Se me arrojó 2 que tengan el mismo run. Y yo coloco este de acá, debería igual funcionar. ¿Eh? Vamos a hacer una prueba. Identifier. Mire, voy a irme al estándar. ¿Ok? Y en el estándar creo, sí, en el estándar. Y voy a irme al recurso paciente. Aquí viene el paciente. Y voy a buscar aquí a identifier. Ahí está la identifier. Y el número del run debería estar guardado en el elemento value. Entonces voy a hacer una búsqueda sobre el elemento value. Y voy a colocar aquí. Identifier. Value. No coma. Punto value. Y lo voy a igualar al 4444, que es donde ya está guardado. Pues veamos, revisamos, fíjense. A ver, aquí está el identifier, fíjense, identifier.value, este otro. Ahí está, identifier.value, identifier.value 4444. Así que debería funcionar. Vamos a ver si funciona. Lo envío y error. No le gusta. Invalid search parameter. Ah, no le gustó. No puedo anidar con el punto del value. Así que no le gustó. Pero en definitiva, uno puede hacer búsquedas paramétricas función de lo que yo les acabo de mostrar. Y para cerrar, solamente para cerrar,
depurar eso. ¿Ya? Solamente para cerrar, si ustedes se dan cuenta, o ustedes se dieron cuenta, muchas de las solicitudes que se le hicieron al servidor estaban en base a un bundle, estaban en base a un agrupador, un recurso que se llama bundle, que contiene adentro bundles, o sea, perdón, recursos específicos. De hecho, cuando hago una búsqueda, vuelvo a repetirla, cuando hago una búsqueda sobre un servidor, tráigame todo lo que tenga en partitioner, él me trae un recurso bundle, donde dentro de entry, un elemento de recurso bundle, me coloca todos los recursos que existen dentro del servidor para esa carpeta, todos. Si hay 1000, me coloca 1000. Entonces, el bundle es un agrupador de transacción. ¿Por qué se ocupa un agrupador? Supongamos que yo tengo un caso de uso en el cual deseo enviarle al servidor un caso de uso que tiene 7 recursos, 8 recursos, 15 recursos. Es súper ineficiente enviar los 15 recursos uno a uno. ¿Se puede? Sí, pero es ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que te promueve o qué es lo que o invita a hacer el estándar? Te dice, mira, la verdad es que no, genérate un recurso bundle que adentro tenga todos los recursos anidados. Y todo el recurso bundle indica qué tipo de bundle es. En este caso es un tipo de bundle search set, porque es la respuesta a una búsqueda. Pero eventualmente, para las transacciones de ustedes, cuando ustedes generan un bundle, puede ser un bundle de tipo batch o un bundle de tipo transaction. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, voy al estándar. A ver, el recurso bundle. Aquí arriba. Aquí estoy en el recurso bundle. Recurso bundle, aquí tiene el type, donde el type puede ser document, message, transaction, batch, en fin, son varios. Pero ustedes, en general, cuando están trabajando desde la aplicación, van a necesitar dos tipos de bundle, el transaction o el batch. De hecho, para la hackathon les voy a pedir que envíen en bundle. Todo lo que envíen lo envíen como bundle. Porque tenga un recurso solamente que enviar, lo envíen como bundle. Que se acostumbren a hacer transacciones por bundle. El bundle en general lleva todos los recursos y cuando lo dejan al servidor se autodestruye, no persiste el bundle. Es solamente los recursos adentro. ¿Ok? El servidor no va a acumular bundles. Solamente va a guardar los recursos que traía. Es como un arco que se hunde una vez que termina. Salvo algunos, por ejemplo, el documento no se destruye. Pero no van a ocupar esos ustedes. En principio, generalmente, a menos que trabajen con documentos, van a trabajar con el transaction y con el batch. Si tuviese 7 recursos, cuando hago un bundle transaction, el servidor entiende que los recursos que están adentro siguen todas las mismas reglas, así que los toma todos y los guarda. Cuando hay un bundle de tipo batch, lo que él entiende es que los recursos que están guardados adentro, cada uno de ellos tiene diferentes reglas. ¿Dónde están especificadas las reglas? Yo les dije, mire, los recursos van guardados en entry. Aquí se definen las reglas. ¿Me cuentan los requests? Están definidas reglas para, yo puedo definir por cada entry, o sea, por cada recurso que meto aquí adentro, yo puedo definir reglas específicas. Quiero que para cada uno de esos recursos, los 7, los 10, los 100 recursos que estoy enviando, el servidor revise para cada uno de ellos sus reglas y las aplique, entonces debo colocar que el tipo de bundle es de tipo batch. Por lo contrario, yo digo, no, sabéis que va todo junto, guárdalo, chavo pescado, no me quiero preocupar de que revisen uno a uno. Entonces lo manda como transaction. O sea, es más rápido el transaction, por supuesto. Y el batch es más lento, por supuesto, pero el batch se ocupa para casos específicos. No comento como transaction, no he trabajado un nuevo tipo batch hasta el día de hoy. Bien, nos quedan 10 minutos, porque partimos 10 minutos más tarde. Eh, Esas son las operaciones. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a operaciones? Yo caché. Ya, vamos entonces con la guía de implementación. Perfecto. Súper bien. Entonces, vamos con la guía de implementación. Dentro del documento que ustedes se les entregó como guía al participante, igual se la voy a copiar acá, está la guía de implementación. Aún le falta modificación. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, hay un error acá. Eso está malo, debería ser hackathon. Entonces hay que corregir algunas cositas y nos falta todavía agregar los paneles. Pero aquí tenemos la guía de implementación. Voy a aplicarles en 10 minutos cómo se lee una guía de implementación, porque esta es la que ustedes tienen que ocupar. Les copié en el chat la URL. La guía de implementación tiene arriba, tiene un montón de cosas, ¿no es cierto? Estamos en el home, en la primera, y hacia abajo se describen algunas cosas que son como informativas. Lo que abajo no se preocupe.
Estamos trabajando en 5.0 como. La segunda lengüeta posiblemente es la que más les importa a ustedes. Ustedes la pintan, y la implementación les arroja todos aquellos artefactos creados para la guía de implementación, que son básicamente en perfiles, estos tres. Tengo un perfil del recurso appointment, tengo un perfil del recurso patient de Fire, tengo un perfil del recurso practitioner de Fire. Abajo tengo todas las extensiones que se ocuparon. Están acá. Abajo tengo todas las terminologías en varios sets que se crearon y los cosystems que se crearon. Creo que son, no son todas iguales. Ya, debería haber tantos various sets como cosystem o menos various sets que various sets. Y los ejemplos, que se generó un ejemplo para cada uno de los perfiles que se han creado acá. Como yo les acabo de explicar, un perfil en realidad no es un recurso. Un perfil es una especificación, un apretamiento, un apretuje, digamos, del recurso base. Mientras al del paciente. Y no se sorprendan, porque no es igual al recurso que ustedes vieron, es distinto. Perfil. Yo tengo aquí un montón de cosas, entre esos el ejemplo que se generó, ¿ya? Que está acá. ¿Ya? Por ahora. Me interesa que aprendan a leer cómo es un perfil. Si yo voy acá, me aparece el perfil. Es distinto, no es exactamente igual. Tiene hartas variaciones. De hecho, aparecen estas cositas aquí en rojo, aparecen estos dibujitos que yo no sé qué diablos son. ¿Ya? Está en español de partida y eso ya es brutal. Y como que no es todo el recurso paciente, está más pequeñito. Obviamente es así, solamente para que entiendan la diferencia. Lo que tengo aquí es las formas como yo puedo ver esta especificación, que está hecho, es un perfil hecho para el caso de uso de la hackathon. ¿Okay? ¿Qué es lo que tengo acá? La vista diferencial, que es la que está ahora apuntada, está todo aquello que diferencia del recurso base. Lo cual no quiere decir, por ejemplo, a ver, voy a buscar algo que no está en el recurso base, que no está en el recurso base. Por ejemplo, la de esta. Por ejemplo, el marital status. ¿Se acuerdan que yo jugué con el marital status en el recurso base? Pero aquí no está el marital status. ¿Se dan cuenta? Porque para el perfil, lo que nosotros le estamos pidiendo, no nos interesa que nos manden el marital status. Que manden un recurso paciente que tenga un marital status. Por lo tanto, aquí no está. ¿Se puede agregar el marital status si usted quisiera crear un recurso? ¿Le gustaría colocar el marital status? ¿Puede hacerlo? Sí, por supuesto que sí. Usted puede ocupar todo lo que está en el recurso, todo. Pero ojo, por ejemplo, el nombre tiene una diferencia respecto al recurso base. Entonces, no puede ocuparlo con el recurso base. Todo aquello que está aquí, todo aquello que no está aquí, quiere decir que está en el recurso base y lo puede ocupar como está especificado en el recurso del estándar. Pero todo lo que está en la vista diferencial, tiene que tener cuidado porque son reglas distintas al recurso base. Si usted quiere ver todo el recurso con las cosas del recurso base, más las cosas que le agregamos nosotros o que modificamos nosotros, se va a snapshot. Esta que está acá. Y aquí está completito, ¿se dan cuenta? Aquí está, por ejemplo, el marital status. Está más abajo. ¿Dónde está? Se me perdió. Pero está por ahí. Espérame, ahí está. Ahí está el marital status. ¿Cómo lo vi? Me fui a snapshot table, que es la tercera lengüetita aquí arriba, donde me coloca todo el estándar, pero todo aquello que yo modifique lo coloca modificado. ¿Ok? Para que se entienda. ¿Qué es lo que yo les recomiendo que ustedes hagan cuando trabajen para la hackathon? Solamente usen la vista diferencial porque este es el conjunto mínimo de datos. Cuidado con las cardinalidades. Todo aquello que tiene un dibujito verde al lado es una extensión. Le agregó sexo de nacimiento, el estándar no tenía sexo de nacimiento, tiene un birth date, que no es exactamente igual, se le agregó, o sea, perdón, el sexo de nacimiento tiene un gender, el gender no es sexo de nacimiento, y los códigos que tienen ellos no nos sirven porque son requeridos. Y se le agregó un sexo de nacimiento, se le agregó una identidad de género, en el nombre se le agregó el nombre social y se le agregó el segundo apellido, el estándar no tiene segundo apellido. Así que son estructuras. Y otras cosas más. ¿Ya? Entonces el tipo día en la dirección. En fin, ¿ya? Se le cambió algunas cardinalidades, se le tradujo. Por ejemplo, el sexo de nacimiento tiene un value terminológico que es requerido, que ustedes ya saben que estos códigos son un value set. Pincho acá y entro al value set de sexo de nacimiento, que es el especificado en la 820. Ahí están los códigos y ahí está el display, pero provienen de un cosystem, que es el mismo, que es una expansión. Entonces, para que se entienda que una guía de implementación
no es exactamente igual que un recurso paciente. Y ahí tengo un ejemplo, en el cual dentro del ejemplo, si ustedes pinchan el JSON, les va a aparecer eventualmente cómo se ocupa una extensión. ¿Ya? Ahí, y nosotros agregamos todas las extensiones que en el ejemplo, para que ustedes vean cómo se tiene que ocupar una extensión. En todo caso, igual, si quieren ver las extensiones, son parte de los artefactos. Ustedes van acá, quieren ver cómo se hizo la extensión de identidad de género, pinchan acá, y aquí aparece cómo está armada la extensión de identidad de género. Código. ¿Qué código? Es este que está acá. Eso, ya para que entendan. En todo caso, queda el canal disponible. Vamos a abrir un canal de comunicación en Sulit, y le vamos a comunicar cuál es ese canal de comunicación, para que cualquier duda que ustedes quieran o que ustedes tengan, la puedan eventualmente consultar ahí sin ningún problema. De hecho, encantado de que ustedes puedan hacernos consultas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si hay muchas dudas, nos pueden pedir otra sesión, aunque estamos con el tiempo bien apretado. Y para cerrar, a partir del lunes les vamos a dejar un ejercicio para que empiecen a practicar con el servidor de la Hackathon. Un ejercicio en el cual le vamos a dejar un caso de uso, para que ustedes con el Postman empiecen a pegarle al creen recursos, y les puedan pegar al servidor Fire, y con eso puedan probar de que lo que están haciendo está bien, han entendido bien, así que la tarea para la Hackathon se hace mucho más. Dicho eso, si no hay consultas, espero que las haya, estuvo todo muy bien, o no se entendió nada, quedo abierto a consultas. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta. Solo les voy a volver a compartir el link donde pueden tener información de la Hackathon. Vamos a actualizar el formulario donde pueden ingresar el tema de la capacitación que se va a hacer las charlas que se van a hacer el día 26 de julio. Ahí está la programación para que la puedan revisar, van a salir qué contenidos vamos a tener en ese día, va a haber coffee break por si quieren participar, y en el caso que no puedan asistir de manera presencial, se pueden inscribir y también pueden estar de manera online. Les voy a volver a compartir el enlace. Ahí les compartí el enlace por si quieren inscribirse. No sé si alguno tiene alguna duda. Bien. Tenemos ganas de oncecita. Esté calientito. Sí, ya es la hora y yo creo que todos quedaron con hambrecita. Perdón Y por la haberle próxima- volado, sí, y perdón por haberle volado la cabeza. Es que requiere obviamente mucho más que 2 o 3 horas para explicar Fire bien y cómo hacer la baja. Aquí se le hizo una pincelada para que ustedes vean las capacidades y lo que se va a ocupar, pero depende de ustedes el ponerlo en acción práctica. Recordarles que la próxima semana les va a llegar el link a todos los que fueron confirmados para que puedan asistir a la charla que va a hacer Amazon, que es el día. Aquí. Pasa que de repente yo no quiero que el servidor se llene con todas las pruebas que estoy haciendo, porque se tendría millones de recursos para solo esto. Y no tener memoria los pobrecitos, así que también respetémoslo un poco. Yo lo que quiero es enviarle este recurso que está puesto en el, no sé si lo pegué en el PADI, a ver. No, no está pegado en el PADI. Voy a pegarlo ahí. Yo lo que quiero es enviarle este recurso al servidor, pero yo en realidad no quiero guardarlo, quiero solamente que me valide si es que está bien armado. El servidor que tenemos aquí, no sé si el Javi también, pero este servidor le agregamos la posibilidad de hacer validación sin que guarde el recurso, así que solo se agrega el signo peso y coloca validate. Lo que hace el servidor es que recibe el recurso, validar, y lo valida, le entrega un estado de ese recurso. Entonces voy a hacerlo acá, y me dice, me devuelve con un recurso el servidor que se llama Prediction Outcome, que es de información, y me dice, no hay ningún issue durante la validación, así que el recurso está bueno. Si yo, por ejemplo, me equivocara, hiciera una burrada, no sé, no colocara identifier, porque resulta que el identifier creo que está forzado. Yo no colocara identifier, ahí, y lo mandara, entonces me dice, me manda un operation outcome, me dice, hay un error en la validación. Y me coloca aquí cuál fue el error que me manda. Y dice, mira, tengo un mensaje por una validación, el perfil, me dice en la línea 1, columna 2, me dice el identifier requería 1, solamente encontré 0. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros cargamos la guía de implementación que ustedes recién vieron, se cargó en el servidor. La gracia de Fire, la gran gracia de Fire, es que nos ahorró con esto 6 meses de pega.
¿Y por qué hizo eso? Porque con hacer la guía de implementación, las estructuras de cada perfil fueron cargadas en el servidor. Entonces, cuando mete el recurso, indica sobre qué perfil desea que ese recurso sea validado, el servidor va a hacer esa validación por usted. Entonces le ahorró un montón de pega. ¿Cómo se hace eso? Fíjense en el recurso. Aquí. Cuando usted quiere, si usted no quiere que el servidor valide contra el estándar, sino que quiere que valide contra nuestra guía de implementación, usted le pega con esto. Usted en meta agrega esta línea. Y se la voy a copiar. Se la voy a copiar aquí en el chat. Se la copian en el chat, no la pierdan, copienla de inmediato. Meten eso. ¿Qué está diciendo eso? Quiero que por favor mi recurso lo referencie para validación contra este de acá. ¿De dónde viene esto? Fíjense. La guía de implementación, ¿cierto? La guía de implementación para la hackathon. La guía de implementación tiene acá arriba una URL. Esta URL se llama URL canónica. Es la que identifica todos los artefactos de esta guía de implementación. Y si me voy a los artefactos, específicamente a que estamos trabajando, que es el del prestador, me arroja aquí una URL. Se llama URL canónica. Es una identificación para este perfil. Rodrigo, tiene que ser, no sé si sobre el servidor Happy, sobre el servidor de la hackathon. No sobre el Happy que está arriba. No sé el Happy si funciona con esto, Rodrigo. Pero el que yo les acabo de mostrar es el de la hackathon, ¿ya? Para que tengan en cuenta eso. Es esta de acá. Esa identifica, no importa en qué servidor está guardado la guía de implementación. Esta es la URL. Y esa es esta que está acá. El Paul Postman es esta. ¿Se dan cuenta? Le estoy diciendo, mire, por favor, valide contra esto. ¿Ya? Para que tengan en cuenta. Entonces, para cuando vayan probando, armando sus recursos, el ejercicio que les vamos a dejar, hagan validate, pero no estarle pegando con recursos y guardándolo, a menos que quieran hacer un gesto posteriormente. Eso, se me había olvidado decirlo y era súper importante decirlo.